Bien, ¿qué tal? Vamos a abordar en este video corto em, un tema que tenemos pendiente, que es el iter criminis. Em, Hemos ya abordado, hemos ya terminado con la explicación del delito, de en qué consiste el delito, ¿no? Em, Hemos pasado de definir cuáles son los presupuestos para elaborar una teoría del delito, teniendo en cuenta el principio de legalidad, em, la teoría del sujeto responsable. Hemos analizado quién puede ser un sujeto responsable, a quién se le puede exigir adecuarse a las pautas de comportamiento porque es destinatario de esas pautas, ¿no? Y una vez que esa persona le es exigible, pues cuando incumple ese deber de garante, que significa velar por o adoptar el cuidado necesario para velar por el cumplimiento de las normas, ¿okay? De normas que pueden, normas de cuidado que mantienen el riesgo dentro de lo socialmente permitido y que pueden estar estipuladas en normas extrapenales, extrajurídicas, forma parte de la regulación social y cuyo riesgo se corresponde con el riesgo prototípico del tipo penal y además, digamos, se le es imputable en función del principio de culpabilidad, es imputable de manera subjetiva, ya sea en dolo, ya sea por culpa, o sea, ya sea porque conozca el riesgo que está creando o siendo exigible no lo conozca, pero debió adoptar algunas medidas de cuidado interno para asegurarse ese conocimiento, cuando el tipo penal así lo prevé, pues tendremos un delito, ¿no? Y hemos abordado además como las llamadas causas de justificación no son tales, no justifican nada, en realidad descartan el riesgo. Una vez que tenemos eso, tenemos ya un delito, pero ese delito es una película, es una línea y representa la forma como todos, en algunos casos, porque estamos hablando de decisiones racionales y no necesariamente esas decisiones son siempre, las decisiones que tomamos son siempre racionales, eh, siguen un proceso. ¿Okay? Hay un proceso que seguimos para realizar una conducta, para realizar cualquier tipo de acción. No podemos pensar y aplicar esta misma línea a cualquiera de las acciones que hemos tomado ahora o durante toda nuestra vida. Y eso empieza como una película con una idea, ¿ok? Una idea de qué puedo filmar, qué puedo realizar, eh, cómo me lo imagino, ¿ok? Y lo voy gestando, lo voy madurando hasta que por fin me decido y digo, voy a realizar esta acción, voy a filmar esa película, por ejemplo. No voy a filmar esa película. Y una vez que me decido y ya quiero realizar esa acción, ya quiero realizar esa película, pues tengo que hacer todo un proceso. No hay una preproducción, tengo que ver los contratos, a quién voy a contratar, con quién voy a contar, quiénes van a participar, las locaciones, el dinero que voy a necesitar. Voy a, digamos, en esa ejecución voy a preparar. Hay una fase de preparación. No hay una fase de preparación. Y luego voy a comenzar, una vez que ya tengo todo preparado, todo listo, voy a comenzar a filmar. No voy a comenzar a ejecutar. Y una vez que comienzo a ejecutar, ya preparé, este gráfico se me ha pasado, pero hay una preparación, luego comienzo a ejecutar, voy a seguir filmando, voy a seguir realizando, voy a terminar de filmar, hay una etapa de postproducción, hay que agregarle efectos especiales. Con todo eso ya tengo la película, o ya tengo mi acción, ya terminé de filmar. Pero ahí no sigue todo, porque luego, una vez que ya terminé de filmar, la voy a publicitar, la voy a publicar, y luego eso va a generarme algunos ingresos, ¿no? Una satisfacción personal, los actores ganarán premios, yo tendré regalías si soy productor, etcétera, etcétera. No voy a satisfacer la necesidad que tenía filmando esa película, por ejemplo, puede ser económica, puede ser de prestigio, etcétera, etcétera. Ese proceso, que es un proceso de cómo todos tomamos decisiones racionales, esto a veces pasamos de la idea a la realización sin prepararnos, por ejemplo, ya ese es otro caso, pero todo este proceso se traslada, digamos, tiene dos diferencias, ¿no? Hay un momento en el que
hay una libertad de pensamiento, ¿no? Y si queremos trasladar esto al derecho penal, diríamos, bueno, a ver, ¿dónde podemos sancionar? Y hay una primera etapa que es una etapa de libertad de pensamiento, que pertenece al mundo de las ideas. Y hay una etapa donde ya uno comienza a realizar algo, ¿no? Desde el primer pasito que da, que es en la preparación, donde ya hay un hecho y por tanto ya uno puede responsabilizar por ese hecho. En función de los principios de derecho penal no podríamos sancionar lo que queda en nuestra mente. Eso se traslada al iter criminis, que es el camino del delito, el proceso del delito. Y tenemos así, otra vez, una ideación, sale la idea, esta ideación, vamos a ver cómo se corresponde con la libertad de pensamiento, no debería ser sancionado, no va a ser sancionada, aunque vamos a esto se va a volver a ver cuando uno aborde la forma de autoría y participación. Y hay alguien que crea la idea o pone la idea en otra persona, el instigador. De esa ideación que implica no solamente gestar esa idea, sino además decidirse a ejecutar el delito, a realizar un robo, por ejemplo, le siguen una serie de actos preparatorios. Hay que estudiar dónde voy a dar el golpe, con quiénes voy a contar, las armas con las que voy a contar, hay que comprar las pasamontañas o las máscaras. Y, por ejemplo, si vamos a La Casa de Papel, se muestra cómo se va ejecutando, pero toda la etapa de preparación previa. Desde que se capta, incluso en una de las temporadas, está la etapa de ideación, cuando el profesor descubre todo lo que tiene que hacer, cuando se le ocurre la idea de entrar a la casa de moneda y timbre, y luego prepara a su banda, hasta que comienzan los preparan en esta casa, y luego comienzan a dar el golpe, comienzan a ejecutar. Entonces, para la etapa de iter criminis tendremos la ejecución que empezará con la tentativa, la vamos a explicar, y terminará con la consumación. Tentativa y ejecución son la etapa de ejecución. Empiezo a ejecutar y termino de ejecutar. Termino de dar el golpe. Y luego termina así la temporada de La Casa de Papel con el agotamiento, con la satisfacción personal, pidiendo, digamos, en pasajes paradisíacos, no sé si es Tailandia, disfrutando el dinero, claro, a medias porque, digamos, buscando que no los encuentre. O sea, así es como se gesta el iter criminis, así como se gesta el delito, así como nace la película del delito. Vamos a ver que la película, la que nosotros vamos a ver, la que va a ser alabada, la que va a ser premiada, o la que en este caso va a ser sancionada, empezará con la tentativa y terminará con la consumación, la ejecución. Pero, tendremos oportunidades, o habrá oportunidades en las que estos actos preparatorios ingresen, o el agotamiento también ingrese a esa sanción. Pero, volviendo, descartamos desde el primer momento la ideación, porque nuevamente la ideación forma parte de la libertad de pensamiento, del mundo de las ideas. Y por lo tanto uno no puede, no solamente de manera práctica, uno no puede ingresar al mundo de las ideas, a la cabeza de las personas. La película Minority Report, ya, de alguna manera, sí puedo entrar, ¿no? Porque me puedo adelantar. Pero ¿cuál era la objeción? Bueno, en este momento, esa persona no ha realizado absolutamente nada. Puede que ni siquiera lo haya ideado, pero en el mejor o peor de los casos, lo ha pensado. Entonces la premeditación, haberlo organizado. Pero en el momento en el que yo voy a intervenir, y por tanto en el momento en el que voy a sancionar, no hay nada legítimo, nada que legitime al Estado a intervenir. Por tanto, ¿por qué lo voy a hacer? Esa es la discusión en una de las escenas donde entra el inspector del Ministerio de Justicia en la película Minority Report. Pero, ¿qué pasa si lo exteriorizo? Porque yo puedo querer y comenzar a pensar, ponerme a pensar en que quiero matar a mi jefe. Y se lo digo a alguien, o se lo digo a mi propio jefe. Oiga, ¿sabe qué? Yo, en el momento en el que pueda, lo voy a diseñar y lo voy a matar.
ya no forma parte del mundo de las ideas, o por lo menos ya no forma parte de mi mundo de las ideas porque ya está en el mundo exterior. Bueno, o yo puedo ser un funcionario público que diga, mira, cuando ya tengo la fecha de ingreso, voy a entrar a esta institución pública porque ni bien entre, voy a robar. Y ya lo estoy maquinando. Probablemente eso sirva para eh, evitar que el funcionario público ingrese. Pero ¿lo puedo sancionar? No. No, porque nuevamente no entra el espacio de la responsabilidad por el hecho. Y esa responsabilidad por el hecho es responsabilidad por la vulneración del bien jurídico. Claro, nuestros tipos penales, si uno busca, nuestro código penal hablará en muchos casos de las amenazas. Pero las amenazas son medios para. Yo amenazo para obtener algo a cambio. Yo amenazo para robarle a otra persona, para sustraerle sus bienes, para permitir que levante esa barrera de protección. Claro, ahí la afectación al bien jurídico y la responsabilidad por hecho y la sanción radica en la afectación del patrimonio, por ejemplo, con la libertad de accionar, que es una coacción. Pero no puedo sancionar esa ideación como forma, por ejemplo, en un caso de homicidio o como forma de peculado, si yo digo voy a robarle al Estado. Obviamente es la discusión en el report. Yo ya logré entrar a la mente de la persona, pero no puedo hacer nada más, no se puede sancionar. Entonces, en principio, la ideación lo descartamos, que luego se pueda recuperar para ver otra vez en relación a la vulneración de la responsabilidad por el hecho, la instigación. Y el primer momento, ya que es atendido por el derecho penal en algunos casos, es el de los actos preparatorios. Los actos preparatorios son los primeros momentos que podrían o pueden generar consecuencias jurídico-penales, porque supone procurarse aquellas condiciones o instrumentos necesarios para la realización del delito, ¿no? Otra vez, un robo clásico, comprarme las pasamontañas, agenciarme de armas, estudiar el lugar donde voy a intervenir. Si volvemos a la Casa de Papel, hay toda una preparación, qué es lo que tienen que hacer. Si alguien resulta herido, una preparación en primeros auxilios, en manejo de armas, entrar a la Casa de Timbre a conocer el ambiente, conocer las salidas. Es un proceso que dura meses. Son actos preparatorios. Entonces son los primeros, ya hay una exteriorización, ¿no? Ya hay algo que estoy haciendo, algo palpable. Pero por regla general, esos actos preparatorios son impunes. Cuando nosotros leemos el delito de homicidio, el delito de robo, el delito de hurto, el delitos contra la corrupción, delitos contra la administración pública, delitos de corrupción, no podemos entender en esa norma penal que los actos preparatorios están incluidos. No están ahí, no se desprenden. ¿Por qué? Porque la razón de sancionar, sabemos, es la creación de riesgo penalmente relevante para bienes jurídicos. Sin embargo, los actos preparatorios, iniciarme de armas, prepararme, comprarme las capuchas, investigar en los mapas, las rutas de quien quiero secuestrar, por ejemplo, no generan un riesgo per se. Pueden ser, incluso podemos hablar de un riesgo estadístico, ¿no? Todo el que se compre una capucha, podríamos decir, o un pasamontañas es que va a saltar. Pero no hay un riesgo penalmente relevante o insignificante. O este es meramente insignificante, ¿no? Puede ser insignificante porque es hipotético, es estadístico. En principio no generan un riesgo. Claro, nosotros sabemos que todos esos actos preparatorios de la Casa de Papel luego derivan en algo. Pero si buscamos y pensamos en ese momento en específico y llega la policía y los busca, no lo va a sancionar por robo en ese momento. Tal vez por algunas violaciones a la intimidad, pero no lo puede sancionar por robo. No hay un riesgo per se para ese bien jurídico. Pero excepcionalmente, por obra del legislador, o sea, tiene que estar expresamente tipificado, sí se pueden sancionar como delitos de una manera autónoma.
Y eso forma parte de una política criminal que no necesariamente es válida siempre. Hay toda una discusión respecto a sancionar actos preparatorios. Pero lo que nos tiene que guiar otra vez es el artículo 1 de la Constitución. Entonces, una política criminal tenía que estar pensada en cuándo es necesario de cara a la protección de bienes jurídicos. Lo que decía Frisch, la víctima, en la posición de víctima o en la posición de autor, cualquiera de los dos podría entender en ambas posiciones que la intervención es válida. Entonces, tengo que pensar, se puede entender como una regla válida, y para entender la sanción de actos preparatorios como regla válida, tenemos que pensar en, ok, este delito es un acto preparatorio de otro delito, de un delito fin, sí. Pero lo es porque pone en riesgo el bien jurídico. Por lo tanto, es idóneo para la protección de ese bien jurídico. Cumple con el test de proporcionalidad. Por ejemplo, tenemos esta propuesta de nuestros legisladores, del legislador peruano, en la línea de la izquierda. No es una propuesta penal, pero pongamos que podría ser una sanción penal. ¿No? Yo sanciono con pena privativa de libertad o con multa, con sanciones menores, las personas o cuando viajan más de una persona en una moto lineal. O cuando los que van en moto lineal usan armas. ¿Por qué? Porque estadísticamente sé que ese es un medio que se utiliza mucho para asaltar a personas. No genera un riesgo relevante. El riesgo está por una hipótesis. Estoy extrapolando todos los casos. Entonces, no todo lo que tenga que ver con el delito tiene que ser sancionado. En cambio, en la línea de la derecha, ustedes tienen el artículo 317A del Código Penal peruano, donde se sanciona, por ejemplo, el que acopia o entrega información, el que vigila, el que realiza seguimiento a una persona, por ejemplo, para secuestrarla, o aquí hay una lista de delitos, yo simplemente he seleccionado el 106, para matarla. No, hago todo un seguimiento para luego matar a esa persona. Tengo la información al sicario para que lo mate. Delito de marcaje o reglaje. ¿Es idóneo para proteger el bien jurídico? Probablemente sí, ¿no? Está más cerca a la lesión al bien jurídico. Me sirve más para proteger ese bien jurídico que prohibir 2 personas en una moto. Ya preparé todo, que en principio es impune. Paso ahora a ejecutar. ¿Y dónde está el inicio de la ejecución? Con la tentativa. Artículo 16 del Código Penal. Tentativa es el inicio de la ejecución. Es el inicio de la defraudación de la norma, de quebrar esos deberes de garante que tengo y que me impiden lesionar el bien jurídico. No es comienzo ya a incumplir esos deberes. Y la tentativa es, como hemos estudiado, la base del ordenamiento jurídico penal. Porque es sanción, el derecho penal prohíbe comportamientos y no resultados. Y esa muestra está en la tentativa. La tentativa además será cuando el delito no se consuma por causas ajenas al autor. Yo disparé el arma, pero la persona no murió porque llegó la ambulancia, por ejemplo. No murió, aunque nuestros tipos penales describen una conducta de matar. Pero ya sabemos que por sentido comunicativo, ese matar a otro significa no crear comportamientos de riesgo relevante para el bien jurídico vida. Entonces, ese comportamiento de dispararle a otra persona, aunque no muera, o dispararle y que la bala por X motivos se desvíe, o que no llegue a impactar, ¿supone un comportamiento de riesgo relevante para el bien jurídico? Sí. ¿Supone la infracción de ese deber de garante que me obliga a no crear riesgos, a no estar disparando a otra persona? Sí. Por lo tanto, se sanciona penalmente. Y, si ven aquí, el artículo 16 permite una disminución prudencial de la pena. ¿Qué significa esa disminución prudencial de la pena? Bueno, no significa otra cosa que atender a la necesidad de pena. Atención al desvalor del resultado. ¿Hay un merecimiento? Sí, porque has creado un comportamiento de riesgo. Pero
pues, no se corresponde con el total riesgo que podría prever. Entonces voy a atenuar un poco la pena. Que claro, según nuestra jurisprudencia, no es una atenuación bajo el mínimo legal, porque no hay atenuantes privilegiadas, según la jurisprudencia dominante de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Pero luego tenemos el artículo 17. O sea, no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del resultado del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado o la absoluta impropiedad del objeto. Es un artículo, como muchos otros, que podrían desaparecer de nuestro Código Penal y no pasa absolutamente nada. Ineficacia del medio. Le disparo a alguien con una, yo puede que no lo sepa, con una réplica, con un arma de réplica. Quiero matar a mi jefe con un jugo de naranja. Es que no hay ningún riesgo. Por lo tanto, es absolutamente claro que ahí no voy a prohibir nada. Absoluta impropiedad del objeto. Traslado harina creyendo que es droga y me encuentran harina. ¿Me van a sancionar por tentativa? No. Pero es que eso no es lo que el tipo penal busca proteger. Busca proteger el traslado de sustancias estupefacientes, no de harina. Entonces ahí no hay nada que hacer, no hay nada que proteger, no hay nada que sancionar. Ahora, hay una pequeña precisión. Existe lo que se llama tentativa relativamente inidónea. Cuando el medio es eficaz, pero no para este caso. ¿No? Cuando disparar a una persona es eficaz, pero tiene un chaleco antibalas. No, en este caso, no, en ningún caso iba a lograr ese resultado. Bueno, es que esas son cuestiones del azar. Entonces, ahí sí debería haber una sanción, porque el riesgo lo estoy creando, por lo que por razones ajenas a mí, ese riesgo no se ha realizado. Ahora, durante la ejecución puede pasar de que yo me eche para atrás. Me puedo desistir. Y ahí el artículo 18 permite no sancionar ese echarme para atrás. Es una opción ya criminal. Claro, oiga, estoy valorando esa decisión de usted como persona de decir, bueno, ¿cumplo con el ordenamiento jurídico o no lo cumplo? Puedo empezar a no cumplirlo, pero luego decir, oiga, mira, ya no tengo nada, mejor no lo voy a hacer. No, porque esto además recae en la necesidad de pena. ¿Con qué voy a resocializar si esa persona, en apariencia, ha tomado conciencia de las pautas de conducta que nos rigen? Entonces, se le permite y se valora de alguna manera modificar el hecho. Pero para modificar ese hecho no puede haberse separado del sujeto. No, ya tendría que ser una película que sigo ejecutando, que sigo filmando y que en un momento me dicen, oiga, deje de filmar. Pero si ya dejé de filmar, si ya terminé de filmar, aunque me digan que filme, bueno, no pasa nada. Eso ya pasó, ya fue. Ahí ya no hay nada más que hacer. Será un atenuante por arrepentimiento, confesión, por reparar espontáneamente el daño. Por ejemplo, disparo el arma. La persona no muere. Y estoy a punto de volverle a disparar, pero digo, mejor no. Mejor no, me entra el remordimiento y la rescato. ¿No? Le hago primeros auxilios, porque además incluso puedo operarle en ese momento porque soy un reputado médico y puedo hacerlo. Es que ahí ya no cabe el desistimiento, porque ahí estamos frente a una tentativa acabada, donde no queda nada más que hacer, ya que esperar que el resultado pase. El desistimiento solo cabrá en aquellos casos donde yo no he culminado el delito, yo no he culminado ese sentido delictivo. Por lo tanto, cabrá solamente en la tentativa inacabada. Y para que se valore ese desistimiento, tendremos que cumplir con dos requisitos. Que sea eficaz. O sea, que realmente sea idóneo para poder revertir ese hecho. Y que sea voluntario. ¿No? Para valorar tiene que ser, así como yo decidí
dispararle a esa persona, tengo que decidir, no dispararle, así como yo decidí entrar en una casa, robar, tendré que decidir también. Entonces, si me descubren durante un robo, o me entero que comenzó a sonar la alarma y sé que van a entrar, es que ya no es una decisión propia, atribuible a mí. Ya no cabe el desistimiento, porque no es voluntario. Si yo ingreso y voluntariamente digo, me entra el remordimiento y digo, no, es que eso está muy mal, y me salgo, cabrá el desistimiento. Ahora, ¿qué sucede? Que el desistimiento implica no sancionar el desvalor del bien jurídico, la afectación al bien jurídico patrimonio. Pero no implica no sancionar otros comportamientos. Entonces, si yo ingresé a la casa y me salgo, eso probablemente sea una violación de domicilio. Por lo tanto, podrá ser sancionado, se deberá ser sancionado. Si yo entro a robar, la noticia, entraron a robar y los descubrieron y los atraparon, no hay desistimiento. Pero claro, hay tentativa, porque he empezado a crear ese riesgo. Y luego comenzaré a realizar ese riesgo hasta que quedará consumado. No, según el profesor Quintero, la consumación supone realizar todos los elementos del tipo. Hay un criterio formal. Yo cumplo con todos los elementos del tipo penal. Y un criterio material, realmente es el más importante. El riesgo que he realizado coincide con el riesgo que prevé la norma penal. Hay una absoluta coincidencia. Disparé y maté. Entré al supermercado, me llevé el dinero y llegué a mi casa. Porque, por ejemplo, en esos delitos se sanciona el patrimonio cuando ya tengo disposición del bien. Entonces, ya no hay nadie más, ya puedo disfrutar de ese botín. Salí de la casa de moneda y timbre y ya tengo el oro. Ya está consumado. Ya hay delito perfecto. Por lo tanto, si ya está perfecto todo, lo que suceda después ya no puede ser sancionado. Todo lo que pase después, así como en teoría todo lo que pase antes no puede ser sancionado, todo lo que pase después tampoco, porque nuevamente es la satisfacción personal. El agotamiento del delito implica conseguir los fines que me he planteado. Esa satisfacción de los fines. Pero esos fines otra vez me afectan y me implican a mí. Que me sienta bien, hacerme rico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se sanciona. Sin embargo, serán sancionados y habrán delitos. Lo que suceda después se podrá sancionar porque representan o entrañan un riesgo distinto y por tanto autónomo al riesgo anterior. Yo me apropio de dinero del Estado o recibo coimas. Recibo coimas por una gran obra pública. Pero esa coima la recibo y yo quiero hacerme rico. Pero le digo a esa persona, no me la des a mí directamente. Dásela a un tercero que va a firmar un contrato contigo. Estoy contando una trama clásica de Odebrecht, que va a firmar un contrato contigo, con una de tus empresas offshore, con otra empresa offshore, para que se lo envíes a Panamá o a las Bahamas. Y ya luego yo me voy, ya luego él me dará ese dinero. Ese acto de introducir ese dinero al ordenamiento jurídico, en este caso, o al tráfico jurídico, al tráfico económico, en este caso de un país extranjero, a través, ocultándolo, simulando una operación entre dos empresas, forma parte del riesgo propio del cohecho, de la corrupción. No. Por tanto, es un delito autónomo, que se llamará en este caso lavado de activos. Sucede igual con la trata de personas. Yo capto a una persona mediante una oferta falsa de empleo y le digo, mire, usted va a trabajar en esas condiciones, pero cuando llega, descubro que la voy a explotar o es para explotarla.
con la captación para esa finalidad, se agota la trata de personas. Lo que sucede después, si llego a explotarla o no explotarla, será un riesgo distinto que se tipificará en ese caso con el delito de explotación sexual. ¿Sí? Bueno, eso sería todo respecto al Iter Crímenes. Muchas gracias.